Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la serie de videos de la clasificación de funciones y continuamos con la clasificación de funciones algebraicas. Estábamos en esta clasificación y llegamos a la parte de las funciones lineales. Una función lineal, muchachos, se define como una expresión de la siguiente forma. Observémosla muy bien. Perdón. Esta forma que tiene. ¿Sí? Observemos que pues, siempre inicia con lo que es la nomenclatura de las funciones, f de x, y podemos observar que está formada por dos términos. Ya conocemos el concepto de término. Entonces, eso tiene dos términos, el mx y tiene el término b. Entonces, podemos decir que nuestra función lineal va a estar formada por máximo, dos términos, que serían m, x y b. Sí, observamos también mx es el término que tiene parte literal y parte numérica. Entonces, m viene siendo el coeficiente y x es la parte literal. Y b es el término independiente que no tiene parte literal. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahorita unos ejemplos. Pero antes, cabe mencionar que la función lineal tiene una sola raíz. Ahorita vamos a ver lo que son las raíces. Y está ubicado en el punto menos b sobre m, 0. Acuérdense mucho de este punto porque lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Ahora, ¿cómo se representan esas funciones? Pues por medio de una recta también. Hasta ahorita hemos visto puras funciones que se representan por rectas. ¿Ok? Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos 4. En el primer ejemplo vamos a comparar con la forma que nos indica el concepto de que debe tener esta forma. Y vemos que nuestro primer ejemplo está formado por un término que es 3x, que viene siendo esta parte, chicos, mx. Ahí identificamos fácilmente el coeficiente que es 3 y su parte literal que es x. Y posteriormente tenemos el término independiente. Aquí tenemos el término independiente, que es 1. Entonces, sí cumple con la forma o con la forma que nos indica en el concepto. Vámonos con el siguiente ejemplo. Y aquí podemos observar que tenemos el coeficiente que es menos 1/2, su parte literal que es x, ahí está la variable independiente, y el término independiente que es más 4. Después tenemos el otro ejemplo que es 8w. Aquí podemos ver claramente el coeficiente que es 8. La variable independiente en este caso es w. Pero se estarán preguntando, bueno, maestra, ¿y el término independiente dónde está más b? Bien. Lo que sucede aquí es que más b es un 0, es un más 0. Entonces, como es un más 0, pues no se pone. Aquí no nos está indicando ninguna regla que b debe de ser diferente de 0. Entonces puede ser un 0. Por eso es que no se coloca, pero en teoría ahí estaría. ¿Okay? Entonces sí, también cumple efectivamente este ejemplo, también cumple con la forma. Y por último tenemos la función 3x, que viene siendo el coeficiente 3 y en la parte literal la variable independiente, y está acompañándolo el término independiente menos 6, que pueden confundirse con que aquí es un menos, digo un menos y un más, pero realmente es una suma algebraica, chicos. ¿Sí? El signo es meramente pertenece al número 6. Entonces, eso no altera para nada la forma de la función. Bien, entonces esas son las funciones, son unos ejemplos, existen muchos más obviamente, y son los ejemplos de funciones lineales. Vamos a ver cómo es su forma en la gráfica, cómo es su gráfica. Y bueno, aquí vemos el primero. Recuerden que es una línea recta. No precisamente tiene que pasar por el origen, como es era el caso de la función identidad. Simplemente es una línea que tiene una raíz. Esto sí es importante, ahorita lo vamos a ver en este punto. Y pues aquí podemos ver la forma. Observen cómo tiene una inclinación. No está totalmente recta, ni está paralela a ninguno de los ejes. Está recta, pero tiene una inclinación. Vamos a la siguiente. Podemos ver que también es una línea recta, pero esta tiene otra orientación, está como que viene como si estuviera bajando. Yo veo esta, como la primera, como si estuviera subiendo, esta otra la veo como si estuviera bajando. Y vámonos con el tercer ejemplo. Vemos que esta, sí, miren, sí atraviesa por el origen al plano cartesiano, pero no es una función identidad, porque si fuera función identidad, este ángulo sería de 45 grados. Y aquí podemos ver que es un ángulo mucho mayor, porque este ángulo está bien chiquito, entonces no es para nada de 45 grados. Entonces es una función lineal, pero no es una función identidad. Y por último tenemos el último ejemplo, en donde podemos ver que también es una línea recta y está como que ubicada en los cuadrantes 1 y 4 y en el cuadrante 3, ¿sí? Al 2 pues casi no lo toca. Entonces estas son diferentes líneas que tienen diferentes inclinaciones, pero a fin de cuentas son funciones lineales porque son rectas. Así que tú nada más con que veas que la función tiene esta forma, ya vas a saber que se refiere a una línea recta. Y les quería comentar algo más. Esta B es en donde la línea recta de la gráfica va a cortar el eje de las Y. Ojo, repito, esta letra B, o sea, este menos 6, este menos 4, este más 1, este más 0, que aquí pues no está escrito, pero allí estaría implícito, es en donde la función, esta línea, va a cortar el eje de las Y en ese punto. Y vamos a demostrarlo, vamos a verlo, aquí lo podemos ver fácilmente, miren. Aquí tienen que esta función dice que la B es más 1 y aquí efectivamente es en donde está pasando la función por el eje de las Y.
Esta otra, el más b es 4 y aquí tenemos donde corta la función en 4, el eje de las y. Luego tenemos el caso en el que la b es un 0 y vemos cómo efectivamente al pasar por el origen, pues está cortando al eje de las y también de las x, la está cortando en 0. Entonces sí, también se cumple. Y este último no se alcanza a ver, chicos. Hice la función muy chiquita. No alcancé a cortar, a ver el punto. Ah, no, sí se ve. Miren, aquí está. Perdón, no me había fijado. Aquí está, más o menos. No se nota tan claro el 6, pero como este es menos 5 y acá está el menos 10, entonces entre 5 y 10 pues debe estar el 6, ¿verdad? Y justamente es en este punto donde está atravesando la recta. Entonces, para que tengan ese tip, este más b viene siendo en donde la recta va a cortar el eje de las y. Entonces continuamos. Si tienen alguna duda, vamos a repasarlo, no se preocupen, lo repasaremos mediante una videollamada para aclarar dudas. Nos vamos a pasar con la siguiente clasificación, que son las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas es un polinomio. Polinomio quiere decir que tiene más de dos términos, ¿eh? Bueno, más de un término, ya es un polinomio. Y esta función cuadrática es de segundo grado. Si se recuerdan lo que les dije en el video anterior, un polinomio de segundo grado es el exponente que tiene más grande debe de ser al cuadrado. ¿Okay? Y bueno, tiene esta forma que aquí pueden ver cómo nos está diciendo que el término más grande es x al cuadrado, tiene esa potencia, y luego le va a seguir un término, pero ya lineal, o sea, elevado a la 1, y por último un término independiente. O sea, las funciones cuadráticas van a ser de máximo 3 términos, con la particularidad de que aquí nos dice que la letra A, que viene siendo el coeficiente del término elevado al cuadrado, debe de ser diferente de 0. Los demás no importan, pero este sí tiene que ser diferente de 0, este coeficiente en particular. Ahora, esta función es una función polinómica de segundo grado, como les comento, y su representación en el plano se representa por una parábola. Hasta aquí habíamos visto puras líneas, no habíamos visto curvas, y ya vamos a empezar a ver curvas. Aquí están unos ejemplos, muchachos. El primero, podemos observar que es una función de segundo grado porque está elevado al cuadrado. Nada más tiene un término, pero eso no importa, lo que importa es el exponente, que es un 2. En el segundo ejemplo vemos que está formada por dos términos, pero el que me importa es este, que está elevado al cuadrado, y efectivamente, pues sí está elevado al cuadrado. Entonces sí es una función de segundo grado. Y por último, pues podemos observar claramente que aquí también nuestro término está elevado al cuadrado. No tiene un término elevado a x a la 1, no hay, o x solita, pero no pasa nada, o sea, sigue siendo una función cuadrática. Vamos a ver su representación en la gráfica, y aquí podemos ver en el plano. Tenemos este primer ejemplo que vemos que es como una cazuelita, como una cuerda para saltar. Aquí tenemos la otra, es también una cuerda, pero está como al revés, parece más una montaña. Y esta última, que también es como una cuerda. Observen que lo único que varía aquí, dependiendo del signo que tenga, puede decirse que la función va a ser hacia arriba cuando es positiva y va hacia abajo cuando es negativa. Como que es una montañita cuando es negativa y como que es una cuerda cuando es positiva. Este también es positivo, por eso va así. Entonces, bueno, pues están las funciones cuadráticas y cómo se ven, ya sea matemáticamente o en su expresión, y cómo se ven en gráfica. Ahora sí, pasamos a un tema importante y muy interesante, que son las raíces de las funciones. Y aquí, pues no vamos a confundir raíz con la operación raíz. No vamos a confundir aquí las raíces de las funciones con la operación de raíz. No es lo mismo, muchachos. Las raíces en una función representan el conjunto de argumentos, o sea, los elementos del dominio o los valores de x, donde la gráfica se intersecta con el eje x. O sea, son todos esos números que tú le vayas a dar a x, en donde la función en el plano intersecta a x, lo que viene siendo que el valor de y es 0. Vuelvo a repetir. Las raíces son todos los valores que tú le das a x, donde coincide que la y es igual a 0, ¿sí? Que quiere decir que está cortando en el eje de las x la gráfica. Pero bueno, no se angustien si aún no me entienden. Vamos a dar unos ejemplos. Aquí tenemos tres funciones. La primera es una función cuadrática. Yo ya sé que esta es una función de segundo grado, o cuadrática también, y está elevado. Yo sé que hay un exponente al cuadrado, ¿sí? No sé cuál sea, pero yo lo sé. Bien, aquí podemos ver que esta función pasa, este es el eje de las x y este es el eje de las y, ¿sí? Bueno, esta función atraviesa a este eje de las x dos veces, miren, aquí y acá. Esas son sus raíces, ¿sí? Porque, otra vez, raíz es los valores que tú le das a la x, ¿sí? Como este es el eje de las x, este 4, este menos 4, este menos 2, este 2, este 4 y este 0, todos los números que hay aquí en esta, pues es una recta, básicamente es una recta numérica. Todos esos números son los números que tú le puedes dar a la variable independiente. Y lo mismo pasa con la recta de las y. Todos estos numeritos que tú ves aquí son valores que tú le puedes, o que va a tomar, aquí en este caso va a tomar la letra y.
Ok, la variable y. Entonces, estos dos puntos, porque recordemos que un punto es una coordenada. 2,0, por ejemplo, es este, y este otro es menos 1.82, si se fijan, 0. Bueno, estos dos puntos están formados por los valores de x y de y. Bien, entonces, donde la función vale 0, o sea, que y vale 0, ese valor de x es su raíz. Esos son sus raíces, estos dos puntos. ¿Ok? Entonces, casi todas las funciones pueden tener, puede ser que alguna no tenga, algunas pueden tener pueden tener raíces que no son de números reales, pero pues básicamente estos tres ejemplos sí tienen. Miren, esta otra función pasa por el origen, entonces ahí en ese punto, en la coordenada 0, 0, está la raíz. ¿Sí? Esta otra función pasa por el punto, también el origen, y pasa por el punto 2,0. Entonces sus raíces están en 0,0 y en 2,0. Entonces estas son sus dos raíces. Esta en medio solamente tiene una. Entonces, estas son las raíces. Ahora, estas raíces las puedo ver pues en el plano fácilmente. Pero, ¿qué sucede como en este caso? En el que la raíz no es 2. Fíjense aquí, yo puedo pensar que vale 2, pero menos 2, pero realmente vale 1.8257, bla, bla, bla. ¿Sí? Menos 1.8257. Entonces, para poder yo obtener la raíz exacta, utilizo un procedimiento, aquí a continuación les voy a explicar. Y pues nos vamos. ¿Cómo obtener? Primero vamos a saber cómo obtener la raíz de una función lineal, que para este caso, de la función lineal, solamente tiene una raíz, ¿sí? No tiene dos. Entonces, si recuerdan, les dije que se acordaran de este numerito, de este punto, no es un número, de este punto, porque esto es en donde se ubica nuestra raíz de nuestra función lineal. Y bueno, esta es la expresión o la forma de la función lineal, es esta, ya lo sabemos, por eso es que este es su raíz. Pero ¿cómo sabemos que eso es cierto? Bien, vamos a comprobar que efectivamente en este punto se encuentra la raíz. Entonces, lo que yo necesito hacer primero es igualar mi función a 0. ¿Por qué? Pues porque el valor de y va a ser 0. Ahora, lo que sigue es, una vez que yo iguale a 0 mi función, aquí ya la vemos, o sea, mx más b, que es la forma que tiene mi función, ya no va a ser igual a f de x, sino que va a ser igual a 0. Enseguida vamos a despejar a x, o sea, despejar significa quitar todos estos y dejar a la x solita. Y con quitar me refiero a pasar estos dos números, que es la b y la m, pasarlo hacia el lado derecho del signo de igual. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es el más fácil, que es la b, porque es la operación, pues es una suma. Ya sea si fuera una resta o una suma sería la más fácil. Entonces la voy a pasar hacia el lado derecho del signo de igual, o sea, donde está el 0. Ahora, me pregunto yo aquí, ¿qué operación está haciendo esta letra, este número b? Pues está sumando, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a pasar al otro lado, pero con su operación inversa, que es la resta. Entonces, es lo que sucede en el siguiente paso. Moví la más b, moví hacia el lado derecho con la operación inversa. Ahora, ya casi lo tenemos, ya nada más nos falta quitarle la m a x. Y yo me pregunto ahora, ¿qué operación está haciendo la m con la x? Están multiplicando, y su operación inversa pues es la división. Por lo tanto, en el siguiente punto o en el siguiente paso sería mover la m hacia el lado derecho del signo de igual, pero dividiendo. Observen, yo no estoy modificando su signo, muchachos. De la m yo no le estoy modificando, el signo que tiene es positivo y así se va a quedar, porque lo único que voy a cambiar es su operación, y como está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo que en este punto es donde se encuentra la raíz, que sería, ya aquí sabemos cuánto vale la x, que efectivamente es menos b sobre m con 0, porque 0 es el resultado o el valor que yo necesitaba de la y. Ahora, es importante mencionarles algo. De la forma de la función, la que les digo que es mx más b, m viene siendo la pendiente, que es la inclinación de la recta. ¿Se acuerdan que las diferentes funciones me daban inclinaciones en las rectas diferentes? Bueno, porque esta m se lo indica. Luego tenemos a x, que ya sabemos que es la variable independiente. Y por último tenemos a b, que es el punto en donde corta el eje de la y, que eso ya se los había mencionado. Y bien, así, de esta forma vamos a obtener la raíz de las funciones lineales. Ahora, vámonos con cómo obtener, cómo hacerlo, pero ya en un ejemplo con números, ya no con letras nada más, sino ya con una función real. Y aquí tenemos un ejemplo. Tengo la función 2x más 5. Observemos cómo se cumple con esta forma. Y lo primero que necesito hacer pues es graficar para tener una idea de cómo se vería esta función. Yo aquí fácilmente con el programa de GeoGebra puedo ver en dónde se ubica la función, la raíz. Eso me lo arroja esto automáticamente. Pero pues yo aquí necesito hacerlo y comprobarlo con operaciones. ¿Okay? Entonces ya sé que m vale 2 y b vale 5, pues según esta función. Ahora, vamos a empezar despejando la x. Ya saben, primero igualando esta función a 0. Aquí está, igualamos a 0. Después empezamos a despejar quitando primero el 5
pasándolo hacia el lado derecho del signo de igual. Como está sumando, paso restando. Lo que sigue es quitar a este 2. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y listo, ya tenemos el valor de x. Aquí le puedo hacer todavía división. 5 entre 2 me da el número decimal, 2.5, con signo negativo. Porque observen, este 5 ya tenía un signo negativo. Por lo tanto, la raíz se ubica en el punto menos 2.5,0. Y miren, efectivamente, pues aquí está. Si recordamos la forma que tenía, que nos dio en el ejercicio pasado, en la comprobación, nos decía que este es el punto en donde se ubica la raíz. Entonces, si yo sustituyo por estos valores, pues aquí lo voy a encontrar rápidamente. B vale 5 y M vale 2. ¿Sí? Y si se fijan, pues sí fue efectivamente lo que nos salió aquí. Igual si hago la división de 5 entre 2, pues voy a llegar exactamente al mismo resultado. Y pues podemos hacerlo por esta forma o podemos hacerlo por esta forma. Ya ustedes decidan lo que es más fácil o la que hayan entendido mejor. Bien, entonces así de esta manera obtenemos las raíces de las funciones lineales. Vámonos con las raíces, pero ahora de las funciones cuadráticas. Aquí se eleva un poquito la dificultad, pero así bien poquito, no se espanten. Porque para hallar las raíces de la función cuadrática, vamos a utilizar una fórmula que se llama fórmula general. Y esta es la forma que tiene la fórmula. Valga la redundancia. Sí. Observen que tiene unas letras B, una letra A, C, pero no se espanten, ahorita les voy a explicar qué es. Esta, si se la pueden aprender o anotarla, pues mucho mejor para que la tengan ahí a la mano. Bien, ahora, nos dice también que de esta fórmula yo puedo obtener dos, una o ninguna raíz real. Ahorita vamos a ver por qué es que podemos obtener dos y cuál va a ser el procedimiento para aplicar la fórmula. Okay, entonces, vámonos con un ejemplo rápidamente. Aquí nos necesitamos comprobar. Y aquí tenemos el ejemplo de esta función cuadrática. Y sí, efectivamente es cuadrática porque pues aquí tengo mi término elevado al cuadrado. Entonces, ahora sí me dispongo a realizar, ¿ok? Bueno, aquí les quiero mencionar que este es el intervalo que me dan para yo poder graficarla, ¿sí? O sea, yo voy a graficar la función desde menos 4 hasta 4. O sea, le voy a dar valores a la x que van a ir empezando desde el 4 hasta desde el menos 4 hasta el más 4. Bien, ahora vamos a igualar la función a 0. Aquí ponemos de una vez la fórmula para que no se nos olvide. Entonces, igual que en los ejemplos anteriores de las funciones lineales, aquí también necesitamos igualar. Y aquí tenemos ya la función igualada a 0. Ahora hay que identificar de la fórmula general estos tres valores, A, B y C, que representan los coeficientes de cada término de la función. Observen que aquí la función está ordenada. ¿Qué quiere decir? Primero tengo el término más grande o de grado más grande, que es al cuadrado. Luego tengo el término más chiquito, el que sigue, que es x a la 1. Y luego tengo el más chiquito, que es el término independiente, porque en este caso, pues, estaría como que x a la 0. Entonces están ordenados. Si por alguna razón te llegas a enfrentar a una función que no esté ordenado sus términos, tú nada más es cuestión de que los ordenes para que te den correctamente esta función, esta fórmula general. ¿Okay? Entonces, ya sabiendo una vez esto, vamos a identificar los coeficientes. Recordemos que son los números que acompañan a la parte literal. Entonces, A viene siendo el 2, B viene siendo el menos 8 y C viene siendo el menos 24. Si sustituimos en la fórmula general estos valores, vamos a poder obtener las raíces de funciones cuadráticas. Y pues continuamos. Aquí tenemos ya los datos que acabo de obtener y vamos a empezar con la sustitución. Ahí. Y en este primer paso, lo que hacemos es únicamente reemplazar, muchachos, sustituir cada valor, empezando con el B. B es menos 8, por lo tanto, voy a poner entre paréntesis al menos 8 sin dejar de lado, sin olvidar que este B, este término es negativo, por eso tiene menos 8. Luego se coloca este signo más menos, que ahorita les voy a explicar por qué. Enseguida de la raíz cuadrada de b cuadrada. Aquí ya b cuadrada ya no es negativa, es positiva. Por eso únicamente pues pongo el valor de b, que es menos 8 al cuadrado. Luego tengo menos 4, seguido de la multiplicación de a por c. A vale 2 y c vale menos 24. Y aquí están expresados. Luego todo esto se divide entre 2 multiplicado por a. Y como a vuelve a valer 2, pues así lo dejo expresado. No hice ninguna operación, todavía no resuelvo la operación. Únicamente expresé o sustituí los valores en la fórmula. Para ahora sí, disponerme a realizar el siguiente paso. Voy a comenzar realizando la multiplicación o quitando estos signos, multiplicando menos por menos, dándome más y dejando el 8 así, porque pues no hay nada más que lo esté modificando. Continúo con el signo más menos y luego con las operaciones que están adentro de la raíz, realizando primero esta potencia elevando al cuadrado el menos 8, que como es una exponente par me va a dar positivo el resultado, pues 8 por 8 me da 64 y menos por menos pues me da más. Enseguida, pues menos 4 no lo voy a mover porque lo que voy a hacer es esta operación de estos dos paréntesis, que sería a por c. Entonces, multiplico 24 por 2, que me da 48, y el signo negativo por positivo me da negativo.
Por último, realizo la operación de 2 por A, que sería 4. En el siguiente paso, continúo realizando las operaciones faltantes dentro de la raíz, que sería multiplicar 4 por 48, que me da 192, y multiplicando los signos me dan positivo. Todo lo demás queda igual. En el penúltimo paso, voy a realizar la última operación que está dentro de la raíz, que es la sumatoria de 192 y 64, dándome un resultado de 256. Y aquí es en donde el siguiente paso les explico por qué este más menos. Bueno, lo que sucede aquí, muchachos, es que cuando usamos raíces cuadradas, hay dos posibles resultados para esta misma raíz. ¿Por qué? ¿Qué es una raíz en sí? Pues es identificar un número que multiplicado por sí mismo me dé el numerito que está dentro de la casita, de la raíz. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 256? Pues 16, ¿sí? Porque si yo multiplico 16 por 16, me da 256. Pero también el menos 16, que es otro número diferente, como quieres otro número diferente a 16, si yo los multiplico, también me da 256 positivo. ¿Sí? 16 por 16 son 256 y menos por menos me da más. Entonces, aquí yo tengo dos posibles valores. Es por eso que se pone el signo más menos, indicando que el resultado de la raíz va a ser 16 positivo y menos 16 negativo. Entonces, en esta parte, chicos, aquí en esta parte, estoy indicándole eso, más menos 16, en un solo término. Por lo tanto, el siguiente paso, vamos a tener dos resultados. Y a partir de aquí, obtenemos dos resultados. Y lo que voy a hacer es colocarle a la X un subíndice 1 y un subíndice 2. X1 y X2, para yo saber que estoy hablando de dos valores de X diferentes. Y es donde empiezo a elegir. A este primer X1 le voy a dar el signo positivo del 16 y a este otro X2 le voy a dar 16 pero con signo negativo, porque al hacer una operación, la resta y la suma va a dar resultados diferentes. Aquí podemos ver, 8 más 16 me da 24 y 16 menos 8 me va a dar menos. Bueno, 8 menos 16 me va a dar menos 8. Continúo haciendo la operación pertinente, que es una división de 24 entre 4 y me da 6. Por este lado, X2 me va a dar 2, menos 2 porque 8 entre 4 es 2 y se queda el signo negativo. Entonces, aquí yo ya tengo mis dos raíces. Ya tengo mis dos raíces, mis dos valores de X que ocupo para la raíz. Y aquí está la gráfica de esta función, donde efectivamente voy a tener... donde efectivamente tengo los dos puntos donde corta la gráfica al eje de las X, que viene siendo sus raíces. La primera raíz sería menos 2 con... perdónenme, chicos. Menos 2 con 0. Y la segunda raíz sería 6 con 0. Ahí están mis dos raíces. Aquí están identificadas. Ok, entonces... vamos a continuar con otro... Hasta aquí dejamos lo de las raíces. Vamos a continuar con otra clasificación, que son las funciones cúbicas, las cuales tienen la siguiente forma. Es un polinomio de tercer grado, ¿okay? Lo que significa que uno de sus términos está elevado al cubo, ¿sí? Con esto vamos a llegar a la conclusión de que nuestro polinomio es de 4 términos. Acuérdense, cuadráticas eran de 3 términos y su exponente era al cuadrado. Estas ya son 4 términos y su exponente mayor es 3, por eso es de tercer grado. Y lo mismo, no debe de ser el coeficiente de ese término elevado al cubo, no debe de ser 0. Entonces, ¿cuál es la representación de la función cúbica? Aquí tenemos un ejemplo, y esta es la forma que tiene la función cúbica. Observen, es como si fuera una montañita con una depresión, con un vallecito ahí. Parece dos funciones cuadráticas juntas. Para este tipo de funciones no voy a obtener su raíz, únicamente me interesa saber cómo se ve en la gráfica, en el plano, y cómo se ve su función, su expresión o su expresión algebraica. Así que, pues, vámonos con la siguiente parte. Vamos a realizar un tercer video para explicar la siguiente clasificación, que son las funciones racionales, irracionales y las funciones trascendentes, así como explicar los ejercicios o la actividad número 2 que van a realizar. Bueno, en un momentito más los veo.